Muy bien, pues miren, el día de hoy vamos a ver un tema que no tiene que ver con la serie que estamos viendo de la vida en el Espíritu. Es un tema individual, y es importante por el tiempo que estamos viviendo. Creo que es necesario aterrizar con el punto de vista bíblico, qué es lo que Dios piensa de las fechas, de los días que estamos viviendo. Y bueno, este tema se llama Dios de vivos, no de los que se quieren pasar de vivos, ¿sí? No de esa clase de vivos, sino de los que están vivos. ¿Cuántos de los que están aquí están vivos? A ver, salúdenme los vivos. ¿Y los despiertos también? ¿Qué otro dormido? Pero yo les voy a pedir que vengan por favor a Mateo capítulo 22. Vamos a leer los versículos 32 y 33. Dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos. Fíjense, esta es una declaración que está haciendo el mismo Señor Jesucristo. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina, se maravillaban de las cosas que Él enseñaba. Y entendemos en primera instancia que esta declaración, o más bien es una respuesta que Él le está dando a un par de grupos ahí de personas que habían ido a cuestionar algunos asuntos con respecto a lo que es la resurrección. Aquí se mete y habla cosas acerca del matrimonio y acerca de la resurrección, que no es el punto de lo que vamos a tratar en esta mañana, sino el hecho de que Dios es Dios de vivos, ¿sí? Había un par de grupos. Cuando nosotros leemos en la Biblia, por ejemplo, que vemos fariseos, saduceos y que otro feo, ¿verdad? Ahí, pues eran partidos políticos, eran grupos políticos, ¿sí? O sea, los fariseos era un grupo político, ¿sí? No era una mayoría, sin embargo tenían mucha influencia, y ellos estaban a favor del preservar las tradiciones dentro del pueblo, ¿verdad? Y que pues bueno, hacían sus concesiones también ahí con los romanos, como se hace en la política, ¿verdad? Como se hace en la política, hacen sus concesiones, cambian una cosa por otra, y ya sabes, el favorcito. Pero los fariseos, ellos estaban muy conscientes y creían en la resurrección. Y por el otro lado, los saduceos, que era una mayoría y tenían una cierta influencia. Gran parte de los sacerdotes, fíjense, eran saduceos, pero ellos no creían en la resurrección. Ellos creían que todo tenía que ver con esta vida y ya. Entonces le hicieron alguna pregunta por ahí para ponerle alguna trampa, como regularmente vemos eso, que llegaban a tentarle, ¿sí? Pero bueno, aquí quiero enfocarme, repito, en este tema, en que Dios es Dios de vivos, ¿sí? En que Dios ama la vida. Y esta pregunta que les voy a hacer no tiene un sentido filosófico, pero sí es algo importante que nosotros tengamos la definición, sí es algo importante que nosotros tengamos muy en claro, ¿sí? Y la pregunta es: ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Alguien me podría decir qué es la muerte? Si usted va a un diccionario y ve qué es lo que entiende de qué es la muerte, ¿qué es la muerte? Pues así como medio están dos, tres que ni parpadean, ¿verdad? Ni contestan. ¿Sí? ¿Qué es la muerte? Pues no hay vida, es el fin de la vida. Eso es la muerte, es el fin de la vida, ¿sí? Eso es lo que nosotros entendemos. El hombre normalmente entiende eso. Muerte es como que aniquilación, ¿sí? Ya te moriste y dicen, bueno, el muerto al pozo y el vivo al gozo.
¿verdad? Otros lo dicen de otra manera, ¿verdad? Que el muerto a la sepultura y el vivo a la travesura. Y como que ya quedó ahí todo el asunto y ya te moriste y pues ya dejaste de sufrir. Y otros dicen, ya pasó a mejor vida. Pues algunos sí, otros se van a enfrentar a una realidad muy fea, debo decirlo. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña mucho con respecto a la muerte, ¿sí? Yo sé que luego son temas que no nos gusta tratar, pero es necesario tratar y es importante ver qué es lo que Dios dice con relación a qué es la muerte, porque no es un solo significado, es decir, el sentido que Dios le da y las aplicaciones, los significados que Él le da a la muerte son distintos. Hay distintos usos, hay distintas aplicaciones y vamos a ver 4 de ellas, que son las que se usan, ¿sí? No están en orden de importancia, simplemente ahí están, usted acomódeles como quiera. Pero uno de ellos es la muerte física. ¿Qué es la muerte física? Pues ya la cesación irreversible de las funciones corporales. Dejaste de respirar, ya tu organismo ya no, ni con electroshocks o ¿cómo se llama eso de que? Eso, ¿verdad? Y ya ni con eso. Y ya cuando está, no sé si han visto pues en alguna serie o en alguna película o algo, que está ahí a veces en el hospital, ¿verdad? Y pum, le ponen le ponen su cajita de toques ahí, ¿verdad? Medios judiciales, luego ahí les dan unos lleguesotes y nomás se ve que pum, así como que el corazón quiere responder y luego ya nada más una línea, ¿verdad? Y ya no tiene signos vitales y dicen, bueno, a este fulano lo declaramos muerto a tal hora y así, o sea, ya sus funciones vitales se acabaron, es decir, ese cuerpo hasta ahí llegó. Y la Biblia dice con respecto a esa muerte, en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Que mueran una sola vez, ese es lo que está establecido para todos los hombres. Entendemos que han habido excepciones. Es decir, por ejemplo, ¿quién se acuerda de Lázaro? Amigo del Señor, María, Marta, sus hermanas, ¿no? Y se murió, y este estaba descompuesto, y el Señor se glorificó, el Señor lo resucitó, pero después se volvió a morir. Es decir, esa resurrección tuvo su propósito ahí, ¿sí? El hijo de la viuda de la ciudad de Naín, lo mismo, Señor, pum, resucitó a ese muchacho, pero se volvió a morir. Hay un par de personas que vemos nosotros en la escritura que no se murieron, ¿sí? Elías es uno de ellos. El otro, ¿quién fue? Que estuvo que toda su vida, que vivió 360 años, que vivió, los vivió, 365, perdón, que los vivió en agrado al Señor, caminando con el Señor, dice, y que el Señor se lo llevó. Enoc. Son excepciones, pero el grueso, pues ahí estamos. Entonces mejor hagámonos a la idea. Dile al que está a tu lado, hombre, pues. También la escritura enseña con respecto a la muerte espiritual. Digan conmigo, muerte espiritual. Y aquí se describe como esa separación, como el apartarse el hombre de Dios. Fíjense, o sea, esa separación donde la comunión del hombre con Dios fue rota. Acuérdense que Dios creó al hombre, ¿sí? Y estaba en unidad con él, pero eso se rompió. Hubo esa separación. Eso es a lo que la Biblia llama muerte espiritual. Y eso es lo que todo hombre sin Cristo, esa es la condición de todo hombre sin Cristo. Está muerto espiritualmente, es decir, no está vivo para Dios. Tiene funciones vitales, ¿sí? Pero está separado. ¿Sí me explico? Está separado de Dios.
En Génesis 2, 16 y 17 es lo que dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, fíjense que no le sugirió, Dios le mandó: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Una pregunta: el día que Adán y Eva comieron de ese fruto, ese que estaba ahí, que no sé qué sería, para mí que era una coliflor, sí, unos dicen que es manzana, otros no sé, no, yo creo que era una coliflor, más que en aquel entonces se daban en árboles, hasta les quedó la forma, ¿verdad? Ahí, muy frondosos. No sé, al ratito van a decir que ya traigo esa doctrina, que fíjense que luego en algunos lugares que he llegado así me dicen, no hermano, ahí le tenemos un platito de coliflor. Fama que le van haciendo a uno. Pero la pregunta es, el día que ellos comieron de lo que Dios les dijo que no comieran, ¿murieron? A ver, ¿cuántos dicen que no? Entonces ¿Dios echa mentiras? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Murieron o no murieron? Por supuesto que murieron. En ese día fueron separados de Dios. Físicamente se murieron después, pero sí se murieron. Es la muerte espiritual. A eso es, fíjense, esta palabra de morir es la palabra hebrea mut. Esa es la raíz, mut, y eso quiere decir separarse de la vida. Y vamos a entender esto: es separarse de la vida, apartarse de la vida, perder la vida, ¿sí? Y el Señor Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, porque yo soy la vida. El Hijo da vida, Él es la vida. Esta muerte, ¿verdad?, es esa separación a causa del pecado, ¿sí? Fíjense que previo a este texto no existe la muerte. Previo a esto no existe la muerte. Es decir, no sé si está bien dicho de esta manera, yo espero que me entienda, pero la muerte en el plan original de Dios no es algo natural. La muerte en el plan de Dios no tiene cabida para Él. Él no pensó la muerte, Él no creó la muerte. Entonces, ¿qué es la muerte? Esa separación, ¿cómo viene? Porque la paga del pecado es el fruto, es la paga del pecado. Es la consecuencia de separarse de la vida. También la Escritura nos enseña con respecto y habla de la muerte segunda, y aquí la muerte segunda se refiere ya a esa separación ya definitiva, permanente, ¿sí? Que eso es lo que pues el destino eterno de aquellos que rechazaron a Jesús, de aquellos que no pusieron su confianza en Él para el perdón de sus pecados, de aquellos que dijeron no, yo no necesito, o no, yo puedo, y sí creo en el Señor, pero no le creo al Señor. A veces no se dice de esa manera, pero así se vive. Sí creo en Dios, pero no le creo a Dios. Y el resultado y el destino de eso es la muerte segunda. En Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, fíjense, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Es decir, son los que murieron en esta condición, que no se arrepintieron. ¿Estamos aquí? Porque ahorita muy bien puede haber alguien, yo espero que no, aquí, pero que practique alguna de estas cosas, sin embargo todavía no participa de la segunda muerte. Puede estar muerto espiritualmente, pero no es hasta que las funciones de su cuerpo dejan de, o sea, que ya tilín, y que ahí ya va a ser la muerte segunda.
Murió separado, ¿sí? Y vendrá la muerte segunda. ¿Sí está claro eso? Pero también la Escritura menciona, el cuarto punto es la muerte al pecado. Nos habla con respecto a la muerte al pecado. Y esto tiene que ver con toda la suspensión, ¿sí? La falta de respuesta al pecado, precisamente. Toda relación con el pecado se desconecta, deja de estar dando respuestas, ¿sí? Y esto es el resultado de estar vivo en Cristo. Si estamos aquí, ¿cómo responde un muerto? ¿Cómo responde? Pues no responde. Pues así como 2, 3, ¿verdad? ¿Cuántos están muertos? ¿Sí me explico? Es decir, no reacciona. Sí, ahí está el pecado, sí, ahí viene, pero no hay respuesta a eso. No quiere decir que no se siente, simplemente es conscientemente no doy respuesta a eso. Y tengo la capacidad de discernirlo y tengo la capacidad de rechazarlo porque tengo la vida de Cristo en mí. En Romanos 6:11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado. Mis hermanos, así nos tenemos que considerar, muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense que vi hace un tiempo, es parte de una historia de un grupo de soldados en la Segunda Guerra Mundial, y uno de los era un teniente, empezó a animar, o sea, desde el primer día que tuvieron algunos enfrentamientos. Ustedes han escuchado acerca del día D, ¿verdad? O sea, lo que fue el día del desembarco de los aliados en Normandía, el norte de Francia, en la Segunda Guerra Mundial, el 6 de junio de 1944. Y bueno, al día siguiente algunos de ellos, y ese mismo día, de hecho en la mañana, ya pues tuvieron obviamente contacto y vieron a este teniente que era, pero Juan sin miedo, ser el hijo de Juan sin miedo. Y después, un par de días después de todo lo del desembarco, llegaron a otro lugar y tuvieron otro enfrentamiento. Y algunos de los soldados, pues una cosa es que te entrenen para esas cosas, pero otra cosa es de que ya oigas zumbar las balas. Y en la noche, y los ruidos, y saber que tienes al enemigo ahí, o sea que en la noche pues ya no se ven y no se disparan, pero están todos ahí, ¿no? Y estaba un par de soldados así como muertos de miedo, y él se acercó con ellos y les dijo: ¿tienen miedo? Y le dijeron: sí. Y le dice: es porque no se han considerado muertos. Dice: ustedes tienen que saber que ustedes ya están muertos. Y él les dijo: el día que ustedes se consideren muertos, entonces serán buenos soldados y van a poder hacer lo que tienen que hacer. Y yo me quedé así como que el hámster me quedó corriendo tantito por ahí. Gracias. Y pues es lo mismo. Hasta que no nos consideremos como hijos de Dios, no nos consideremos muertos al pecado, ¿cómo vamos a estar reaccionando? Vamos a estar reaccionando y reaccionando y reaccionando y reaccionando al pecado. ¿Alcanzan a ver la analogía? ¿Sí o no? Entonces, bueno, el hombre y la mujer, fíjense, no fueron creados incapaces de morir, ¿sí? Ni física ni espiritualmente, pero sí fueron creados capaces de no morir. Y este es un punto muy importante. O sea, no fueron creados así como que si te caes de 300 pisos, rebotas y sales corriendo como las cachorras besuconas, ¿no? ¿Cierto o no? Que lo pan allá, según tú les cayeron, ¡pac! Se oyó, se levantaron y pegaron la carrera como si nada. Entonces Dios no nos creó así, pero sí nos creó capaces de no morir. En Eclesiastés dice que Él puso eternidad en nosotros, puso eternidad en el hombre, algo que no puso en los animales ni en el resto de la creación.
pero en el hombre la hizo. ¿Por qué? Porque nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza, ¿sí? Entendemos que ya después de la caída, ya esa muerte biológica pues vino a ser algo necesario, ¿sí? Y bueno, entonces, fíjense, Dios no se agrada de la muerte. Dios no es algo que le guste, no es algo que Él disfrute. Vengan conmigo a Ezequiel capítulo 18, por favor. Pero es que Él no se agrada de la muerte, no se agrada de la muerte aún de los impíos. Porque de repente hay algunas posturas dentro del cristianismo que presentan a Dios como si Él se agradara, como si Él deseara la muerte del impío, del que lo rechaza, del réprobo, porque Dios aborrece a los réprobos. Ese no es el Dios de la Biblia, créanme. Porque la Biblia es muy clara y dice: mas el impío, fíjense bien, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, es decir, si se arrepiente y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, es decir, y si pone su confianza en mí, si cree en Jesucristo, de cierto vivirá. Esto no lo está diciendo cualquier persona, ¿sí? Esto lo está diciendo Dios. Si se arrepiente y cree, te aseguro que vivirá. Y después hace una doble confirmación: no morirá. Versículo 22: todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Qué es lo que dice en Romanos con respecto a lo que es el evangelio? Sí, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, sí, pero no dice que mas el justo por la fe vivirá. O sea, el que ha sido justificado. Versículo 23, es una pregunta retórica que hace el Señor: ¿quiero yo la muerte del impío? ¿Usted qué piensa que es la respuesta? ¿Que sí o que no? No, se acaba de decir que no. Pues yo quiero la muerte del impío. Miren, si Dios quisiera la muerte del impío, la tendría. Si eso es el deseo de Él. Porque ¿cuántos saben que Dios obtiene lo que quiere? Dios obtiene lo que quiere. Que a veces nosotros pensamos que Él se está tardando, ese es asunto nuestro, pero Él tiene un plan. Y que no entendemos por qué deja pasar tiempo, por qué pasan cosas, eso es otro asunto, nomás no lo entendemos. Pero Él es Dios. ¿Y saben qué? No lo tenemos que entender. Tenemos que estar tranquilos con que Él es Dios. ¿Estamos aquí? Dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor. Pues, no. Y hace otra pregunta: ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? ¿Cuál sería la respuesta? Sí. Eso es lo que Dios desea, porque Dios ama la vida. La vida proviene de Él. Él es la vida, ¿sí? Él es la vida. La muerte es algo muy serio. Por eso dar muerte a alguien es algo muy serio para Dios. Fíjense, en la ley no lo estableció nada más en la ley. Esto lo estableció aún allá con Moisés, con Noé, perdón, ¿sí? Usted se recuerda que fue el diluvio, y ¿qué hizo con el diluvio? Arrasó, ¿sí? Y quedó Noé, y quedó ahí con su familia, ¿verdad? Con sus hijos, con sus nueras, su esposa. No se menciona nada más de ella. De los hijos sí se mencionan algunas cosas, pero el punto es que cuando ya finalmente pudieron salir del arca, porque no era un barco, era una caja de madera, ¿sí? Era una caja flotante, nada más, no era un barco. Cuando ya el Señor abrió la puerta y ellos bajaron y ya estuvieron ahí, Noé hizo un altar y ofreció sacrificio al Señor.
Y el Señor habló con él y le dijo, ahí apareció el arco iris, ¿verdad? Sabemos que ese es un efecto físico de la luz y el agua, o un cristal, ¿verdad? Pero el Señor pactó ahí con Noé de que no destruiría la tierra con agua. No dijo que no la destruiría, nomás que no sería con agua, ¿sí? Y después de eso, fíjense, ya que había hablado todo esto, estableció algo muy importante con él. En Génesis 9:6, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. Entonces, no me pregunten si estoy de acuerdo con la pena de muerte o no, pero ahí está. Entonces ya les contesté, pero no de la manera en que se hace. Dice: pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. ¿Por qué es tan serio el quitar la vida de alguien? Porque Dios hizo al hombre conforme a su imagen, ¿sí? Él lo hizo conforme a su imagen, y eso es muy serio, porque fíjense, no es otra cosa la muerte más que venir a tratar de deshacer lo que Dios hizo, a borrar, a aniquilar lo que Dios hizo. Eso es la muerte. Pero aquí Dios estableció esto. Antes no se los había dicho. Entonces, cuando habla en la ley vida por vida, ojo por ojo, o sea, el tema de justicia, porque este es un asunto de justicia, de un pago que corresponda a la falta, ni más ni menos, sino justicia, ¿sí? Pero eso se lo estableció Dios a Noé, vida por vida. ¿Estamos aquí? Porque fíjese que todos los demás pecados podían ofrecer algo, ¿cierto? No, pues hice lo que sea. Bueno, pues presentaban que una paloma, o un becerro, un chivo, o vete a saber, ¿no? O sea, todas las cosas que están ahí puestas, ¿no? En algunos casos había otros tipos de ofrendas. Pero por la muerte de alguien no se podía ofrecer nada. Se tenía que ofrecer la vida, vida por vida. ¿Y qué de aquellos que de repente daban muerte a alguien de una manera accidental, sin tener ninguna intención? Pues también tenían consecuencias. ¿Se acuerdan que habían ciudades de refugio? Sí, habían ciudades de refugio, en lo que averiguaban, ¿verdad? Y si lo hallaban culpable, pues le daban cuello. Pero si había sido accidental en el trabajo, pues llegaba a pasar. De hecho, hay alguna figura que menciona ahí, si están dos cuates ahí en el campo, ¿verdad? Y a uno se les soltó el hacha y aterrizó en la mollera del compadre y lo mató. Pues vida por vida. Dice, pero no tuvo intención. No, bueno, esa persona era llevada y se quedaba en una ciudad de refugio. Y escuchen bien, ahí permanecía. Y de alguna manera él estaba pagando con su vida, porque él ya no podía tener la vida que normalmente tenía. Ya no podía cuidar ahí a sus borregas, la parcela. No podía vivir con su familia. Sí los podía ver y todo, pero estaba aislado hasta la muerte del sumo sacerdote. ¿Y por qué hasta la muerte del sumo sacerdote? ¿Sí? Es muy sencillo. Porque a la muerte del sumo sacerdote, la muerte del sumo sacerdote pagaba por eso. Ahí está una vida por otra vida. Era una redención, ¿sí? Por eso es que para nosotros, en tanto estamos vivos, ¿sí? Aún cuando una persona está, pues ha creído en el Señor Jesucristo, aquí estamos como en una ciudad, o estamos como una especie de ciudad de refugio, pero ya nuestro sacerdote, él ya pagó, ya nos redimió, pero estamos esperando la redención de nuestro cuerpo, ¿cierto o no? Ya hemos sido redimidos, ¿sí o no? O sea, somos inocentes, pero el Señor vendrá y nos sacará a la iglesia
de esta ciudad de refugio, tierra, nos llevará a casa. Y ahí disfrutaremos de Él. Con esa absoluta, con esa completa redención. Qué maravilloso, ¿no? Tenemos un Dios maravilloso. Entonces, sin importar de qué parte del mundo estemos hablando, independientemente de las tradiciones, independientemente de la cultura, de la religión, siempre vamos a encontrar a lo largo de la historia de la humanidad un común denominador: la celebración en honor de la muerte, dando muerte. La celebración en honor a la muerte, dando muerte. En estos próximos días que vamos a estar viviendo, ya el 31, ¿verdad? El mentado Halloween. Y decíamos, no, pero eso son cosas de allá, de los celtas, de los druidas. Hace algunos años estaba platicando con una maestra ahí, porque algo salió allá el tema y empezamos a hablar con respecto a eso. Y pues yo le dije que, pues, cuál era el origen. Me preguntó, le comenté lo que sabía, la información que tenía. Y me dijo, no, si es cierto, eso está muy mal, me dijo. Eso es del diablo y está muy mal. Además, me dijo, eso son costumbres de otros países que las importamos. Aquí tenemos las nuestras, tenemos que celebrar, tenemos los altares de muertos. Entonces, nomás que en algunos lugares como que lo celebran con tulipanes, pues aquí se celebra con cempasúchil. ¿Lo alcanzan a ver? Independientemente de esto, en estos días que vamos a vivir, si el Señor nos permite llegar ahí, hay una serie de celebraciones importadas, nacionales, ¿sí? Pero todo en honor de la muerte. Todo en honor de la muerte, ¿sí? Históricamente, distintos nombres, unos honran a unos dioses, otros honran a otros dioses, otros a otro, pues dependiendo el lugar, dependiendo la cultura, dependiendo pues en su, déjenme llamarlo entre comillas, entre su teología, ¿sí? En su idiosincrasia, en su mitología, porque pues es eso, son mitos a fin de cuentas, pero todos recaen en eso. Llámense nórdicos, llámense celtas, llámense aztecas, llámense mayas o cualquiera de las culturas de Mesoamérica, ¿sí? En África, en Medio Oriente, a donde vaya, en Asia, a donde vaya, ¿sí? Además de que hay un aspecto comercial alrededor de todo esto, como en la Navidad. Todo esto representa recursos, todo esto representan ingresos para muchos, ¿sí? Se venden más cosas que no se necesitan, pero pues hay que echarle, hay que hacer y hay que sacar fiestas y hay que hacer esto y celebración y celebración y celebración y detrás de todo eso pues está el deseo en algunos pues de ganar dinero y no les importa, no les interesa. Eso en honor a quien, yo con que me eche unos centavos a la bolsa. Y ¿saben qué? Lo peor del caso es de que luego hay creyentes que entran en ese ritmo porque dicen, no, pues eso es ahí en el mundo, ¿sí? A mí me ha tocado ver eso, que me ha tocado entrar a negocios así de hermanos, ¿no? Y pues ya con toda la parafernalia de ahí del Halloween y casi hasta sale el brother ahí vestido de Drácula, ¿no? ¿Sí me explico? Y todo eso se ha disfrazado, mis amados. Con el tiempo, todo eso se ha disfrazado de algo divertido especialmente para los niños, ¿sí? Se ha disfrazado de algo inocente para los niños, no importa. Vístelo de otra cosa, ¿verdad? Vamos a celebrar eso. Miren, a mí no, quiero que me entienda esto. Yo no estoy hablando que si dices, pues ponle disfraza al chiquillo, ¿verdad?
Porque alguien podría salir, bueno, y luego aquí cuando tienen así las de estas de Navidad, salen disfrazados de pastorcitos. Sí, pero no estamos celebrando no estamos celebrando la muerte. No es una celebración de muerte lo que se está haciendo. No sé si me doy a entender. No es el hecho en sí, es lo que en estas fechas, ¿qué es lo que se está celebrando? ¿Alcanzan a verlo? Ese es el punto. Y ese antiguo engaño de Satanás que dice que obtendrás un beneficio aun si haces lo contrario de lo que Dios dice, que eso fue lo que le dijo a Adán y Eva. Y les voy a decir una cosa, no tiene para qué cambiarla, le ha funcionado. Él entiende ese principio. Mira, si no está descompuesto, no lo arregles. Lo entiende. Oye, y llega con Eva, y que dijo Dios que no podías comer de ninguno de los árboles, ¿verdad? Y Eva le dijo, no, nos dijo que de ese, y que ni aún lo tocáramos. Ahí le momento, le puso su cremita a los tacos. Vamos a empezar a hablar ahorita de eso. Sí, pero él le puso su cremita. No te mueres. De hecho, vas a obtener un beneficio. Y la otra, ella da. Y aquí estamos. Ya la historia ya la conoce. Y esa ha sido la historia, sin duda, de muchos de nosotros. Dios establece esto y nosotros decimos, me voy por este otro lado, porque por acá sí voy a obtener este beneficio. Cuando Dios dijo, no lo vas a obtener, te vas a estrellar. Y al ratito ahí andamos como los perritos esos pug, ¿no? Como el que tienen Marisol y Exaín, sí, con cara de choque, ¿verdad? Donde nos estrellamos con nuestro propio pecado y donde nos estrellamos con nuestras propias cosas, porque nos apartamos de lo que Dios estableció. ¿Vamos bien hasta aquí? Y miren, la verdad de las cosas es de que Satanás sabe cómo hacer para que se piense que estas celebraciones son inocentes, sean divertidas, que incluso te dan identidad nacional, así como la maestra esa que les comenté, ¿no? No, nosotros tenemos lo nuestro, altares de muertos. Y eso es algo oficial en México. No sé si en las escuelas los ponen y casi de a chaleco tienes que participar. Cuando dices, pues no, yo no le voy a entrar. ¿Que no eres mexicano o qué? No, sí, nada más que, pues no. No sé si me estoy dando a entender hasta aquí. ¿Sí o no? A fin de cuentas, miren, a él no le interesa si se tiene la intención de honrarlo de una manera consciente o inconsciente, celebrando la muerte. No le interesa. No le interesa, no está buscando seguidores, porque luego decimos, no, es que los satanistas y todo eso. Bueno, pues ya están más descarados, ¿no? Más abiertos a quien adoran conscientemente. Pero ¿cuál es la diferencia entre eso? Bueno, el nivel de ataduras. Pero quienes lo andan celebrando, pues pensando que se están divirtiendo, pero a fin de cuentas lo están celebrando. ¿Me explico con eso o no? Si es consciente o inconscientemente, no le interesa. Pero mis amados, por eso hay enseñanza en la palabra de Dios. Por eso el Señor nos instruye provechosamente. Por eso Él nos dice, por eso Él nos advierte, por eso Él nos enseña. ¿Sí? Y ahí está su palabra. Dice, toda palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para enseñar, para instruir, para hacernos completos. Hay quienes dirán, no, pues yo nada más quería ir a divertirme, pastor. O sea, ¿qué hay de malo? Pues ahí me puse unos cuernitos nada más, pero ya me los quité. ¿A poco cree que se me va a pegar? ¿A poco no? ¿A poco no? ¿Sí? Y más si de repente hay un famosísimo cantante pseudocristiano invita a practicar eso, ¿verdad? No, sí, pues disfrázate. Yo lo hago con mis hijos. ¿Qué tiene de malo? No pasa nada, celebra y esto. Es vida y es divertido. Cuando alguien, el pueblo se desvía.
El pueblo se desvía porque Dios, o sea, Dios rechaza la muerte. Miren, tan Dios rechaza la muerte que va a acabar con ella y la va a erradicar de su creación. Para empezar, ya la venció, ¿sí? Para empezar, pero todavía no ha sido erradicado, pero lo va a erradicar. Va a erradicar la muerte como efecto y va a erradicar el pecado como la causa de. En Deuteronomio, póngame atención, venga y conmigo a Deuteronomio 14, versículo 1. Porque aquí ya está hablando con respecto a, pues, a algunas advertencias que Dios nos hace con relación a la celebración de la muerte o de los muertos, ¿no? Ahorita voy a llegar ahí al punto, pero esto del tema de la adoración a la muerte y a los muertos se llama necrolatría, ¿sí? O sea, adoración a los muertos. Es necrolatría, es una perversión. Como idolatría y como otras cosas, ¿no? Hijos sois de Jehová vuestro Dios. Fíjense, no os sajaréis ni os raparéis a causa de un muerto, o a favor o en honor de. Sajarse, ¿qué es? Es cortarse, ¿sí? Era cortarse, era hacerse marcas en el cuerpo, en la cara, ¿sí? Y hacían, ahorita lo vamos a ver ahí en Levítico también, se hacían un corte, no es de que se raparan todo, sino una parte como así acá, de la medio coco nomás así, ¿sí? En honor a, es decir, eso lo ofrecían, y me corto y me rapo esta parte en honor a este muerto o a este Dios o a esto, pero aquí es a causa de muerto. En Levítico 19:28 dice: no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto. Lo mismo, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, porque luego se quemaban, o sea, se ponían esto o se tatuaban. Entonces ahí, pues, si se quieren poner el pececito, ¿verdad? O sea, no imprima señal. Fíjense hacia dónde iba eso, en honor a. Y fíjense que vean qué tan conectado está eso, ¿eh? ¿Cuántos? Mire, yo conozco muchos, y no es por donde me voy a ir, ¿no? Pero hay varios que yo conozco, que se tatuaron a alguien en alguna parte de su cuerpo que ya se murió. Es en honor a esa persona. No, pues es que es el retrato de mi abuelita, y ahí lo tienen, ¿no? Y al ratito, pues ya conforme va pasando el tiempo, pues ya se va viendo más gacho, ¿no? Pero se hicieron una señal. Y dice: no hagas eso. O sea, no honres nada que honre a la muerte. Levítico 21:5 dice: no harán tonsura en su cabeza. O sea, eso de raparse, eso es lo que quiere decir. Ni raerán la punta de su barba. Se quitaban aquí, se dejaban acá los pelos por este lado y se quitaban acá. Dice: ni en su carne harán rasguños. Es decir, todas estas no solamente son advertencias para evitar la idolatría o la necrolatría, como lo comentamos, sino que no presentaran sus cuerpos, que no desfiguraran sus cuerpos, ¿sí? En expresiones de honor a los muertos, que no lo hicieran, ¿sí? Ahora, una pregunta: todos esos disfraces que normalmente se usan, todos desfigurados, horrendos, todas criaturas de la noche, ¿verdad? De ultratumba, todas esas cosas, ¿de dónde creen que viene? Pues ya ahorita sí, pues en el jardín de niños los vamos a disfrazar y ya los pusieron, salió de conejito, ¿verdad? O de Wonder Woman, ¿verdad? O de lo que quieran, pues, ¿no? O a veces los ponen así de vampiritos, ¿no? Y ay, qué bonito se ve mi niño, ¿no? De vampirito.
Pues es que nada más es divertido. No, nada más yo lo quería, pues ahí el festival y que se diviertan y no es divertido, es una práctica. ¿Me explico? Es una práctica que honra a la muerte. Otra vez, entonces, ¿y qué? Si mi hijo está ahí en la casa y estamos por allá voy a decir una fecha X, ¿no? Estamos allá el 32 de febrero, en determinada fecha, y se quiere poner una capa y se quiere, y se siente lo que sea y anda brincando ahí, se disfrazó de esto, está mal, entonces eso es del diablo. No estamos hablando de eso, no estamos diciendo eso. Estamos hablando de lo que se está celebrando y de la participación y de las cosas y de elementos que tienen que ver dentro de las fechas en honor a. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí o no? Entonces fíjense, en todo este tema, no solamente en honor, pero Dios está completamente, categóricamente en contra de que se consulten a los muertos. Porque le voy a decir una cosa, para empezar, no se les puede consultar. Y Él lo enseñó, Él lo estableció. No se pueden comunicar con ellos. Entonces, ¿con qué se comunican? Todo ese asunto de los mediums y de que va y que vi ahí a tu abuelito que andaba rondando. Ay, aquí en la casa de repente se aparece, ahí se asoma, ¿verdad? Es que anda ahí, no sé, necesita que su alma descanse y ahí anda rondando el abuelito. Créeme que no es el abuelito. Deuteronomio 18, versículo 10 y 11 en la Nueva Traducción Viviente se lee así. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Esto era pasar a los hijos por fuego, era ofrecerlo a un ídolo, a Moloc, que lo echaban de bebés, los echaban a un muñeco, pues sí, de bronce, que estaba ardiendo, que adentro estaba ardiendo, y echaban al bebé, se recorría tenía los brazos así, lo ponían, se rodaba, que ya estaba caliente de por sí, y caía hacia adentro, como que el demonio ese se lo tragaba, y adentro, y la gente, los padres tenían que estar sin mostrar dolor, porque si no, eso no contaba. Y esa era una práctica. Esa era una práctica que se tenía. Miren, eso era una religión que se tenía. ¿Ah? Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación. Ay, hermano, pues ahí vamos a ir a la iglesia, pero déjeme, le voy a echar por si acaso, le voy a echar una ojeadita ya al horóscopo. ¿Sí? Ay. Ni la hechicería. Podemos hablar mucho de eso. Ni que hagan interpretación de agüeros. Ahí, marque ya, Madame Sassou. Pregúntele, pase por las calles. Montones ahorita no he visto últimamente, ¿sí? Pero luego o andan repartiendo volantitos, o en cada poste tiene ahí lectura de tarot, lectura de cartas, lectura de esto. Y no se crea, hay 2, 3 brothers desbalagados, pues, que van a ver ahí para que Dios les diga, porque como hablan en el nombre del Señor algunos, y hasta dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dicen, no, pues se ha de estar bien. Ese es otro tema. Ni se mezclen brujerías, ni hagan conjuros, es decir, invocaciones. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Y repito, en primer lugar, el Señor ya dijo, mira, los de aquí no pueden pasar para allá y los de allá no pueden pasar para acá. Punto. ¿Se acuerdan ustedes allá en Lucas 16, cuando habla acerca del rico y de Lázaro? Que fíjense, del rico no se dice el nombre, de Lázaro, ahí está su nombre. Y como le decía el rico, manda a Lázaro, aunque sea, aquí estoy en tormento, ¿verdad? Que aunque sea me pongo una gota de agua aquí en la lengua. ¿Alguien ha tenido mucha sed así? Que ha llegado el punto en que sientes que se te pega la lengua con el paladar. Es bien feo eso.
Además de que te duele la cabeza y te sientes mal, o sea, es feo. Bueno, pues es un anticipo para los que rechazan a Cristo. Decía, manda a Lázaro allá con mis hermanos. Pues vivían igual de perdidamente. Porque mira, si él va, es para que no vengan acá. Qué misericordioso, ¿no? Para que no vengan acá. Entonces mándales a Lázaro para que él les diga y que miren lo que les espera. Y les dice, no, mira, para empezar, no puede ir él, ¿sí? Y número uno, ya tienen a quien les advierta, tienen la Biblia, ya está el Evangelio, a Moisés tienen, a los profetas tienen. Si no le creen a Moisés, ¿cómo le van a creer a Lázaro? ¿Sí? Pero bueno, entonces hay un montón de cosas que se traducen en estas celebraciones. Hay muchas invocaciones, todo el tema de los disfraces, que si el altar de ahí, que si la visitada al panteón y llevarles comida y llevarles, todas esas cosas, mis amados, son invocaciones. Se invoca, se les pide que vengan, ¿sí? En algunos casos, ¿verdad? En algunas de las culturas, por ejemplo, los druidas, o los celtas, ¿verdad? Los sajones, ellos se ponían disfraces así como para protegerse, para que no los reconociera. Pero ahorita vamos a ver más adelante con respecto a eso. ¿Qué podríamos hablar con respecto, por ejemplo, de los mayas? ¿No? Que miren, habían culturas bien terribles, algunas otras culturas pues muy éticas, muy morales, ¿sí? Como los mayas. Sin embargo, toda su vida, lo que determinaba su vida era la muerte. Y daban muerte en honor a su deidad. Aunque fueran muchísimo más limpios, morales, éticos que los españoles que vinieron a conquistar y que todos los europeos juntos. Súper adelantado en las matemáticas. Si ustedes saben quiénes descubrieron o quién descubrió el cero, ¿no? O sea, sus números son más precisos. La medición del tiempo, todo. Sí, todo en honor a la muerte. Y así, no importa si eran los nórdicos, ¿verdad? O los celtas, o quienes fueran. Todo esto son, repito, invocaciones, cosas que aparentemente son piadosas o divertidas, inocentes, algo bondadoso, como aquellas dos señoras, ¿verdad? Que estaban ahí en el panteón. Y una le llevó ahí, le puso unos tamalitos y le puso su mezcalito y le puso por lo que le gustaba al muertito. Y ella se lo llevó pues para que viniera y se echara su taquito, ¿verdad? Y estaba otra señora viéndolos ahí, le llevó sus flores y estaba y la ve y dice, ay, mujer ignorante. Y le dice, oiga, ¿y a poco cree que pues, el muerto va a venir y se va a comer eso? Pues sí. ¿Y cuándo cree que va a venir? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo piensa que va a venir? Ah, pues va a venir el mismo día y la misma forma que el suyo venga a oler sus florecitas. El mismo día que el mío venga a comerse esto es el día que el suyo va a venir a ver sus flores. Entonces, entre comillas, mejor regálele flores en vida. Y las hermanas dicen, aunque sea ahorita, si están baratas las de Cempasúchil, están bonitas, lléveles ahí, no diga es para tu altar. No, son para ti, están bonitas. Y si tiene gallinas se las puede dar de comer para que la yema se ponga más anaranjada. Pues por eso las usan. Porque no sabían. Bueno, ¿no han visto un campo de cempasúchil? Precioso, muy bonita flor.
Primera a los Corintios, capítulo 10, versículos 19 y 20. En la Nueva Traducción Viviente se lee así. Dice, ¿qué es lo que trato de decir? Así como que ahí el apóstol Pablo, así como que, ay, Corintios, ¿no? ¿Qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a ídolos tiene importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? O sea, como que se trata de comida o... Dicen, no, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. ¿A quién se ofrece? ¿A quién se ofrece? No es a Dios. No es a Dios. Y yo, dice, y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. O sea, que no tengan, es decir, como un cristiano, alguien que profesa a Cristo como su Señor y como su Salvador, no tiene parte, no tiene nada que ver en ninguna práctica de ninguna índole que honre ¿a quiénes? O sea, ¿qué tiene que hacer un creyente honrando a un demonio? Pero es que es bien divertido. O sea, pastor, yo nomás... Era de puro cotorreo, yo nada más quería ir a esa fiesta, pues era también ahí el festival, y pues usted sabe, luego uno dice que no y le ponen punto malo. ¿Qué les hacen, profesora? ¿Les ponen tache a los niños que no participan? ¿O qué hacen? Algo así, ¿verdad? Pues que se lo pongan. No, pastor, nada más era puro cotorreo. Pues es que también, mire, también iba a ir este hermano y pues es todo sano. Son invocaciones. Sí. Son invocaciones. Lo quieras o no, lo hagas con la intención o no, estés de acuerdo o no. Es como los que practican artes marciales. Todo el asunto eso de las katas y todo eso son invocaciones. No, es que lo hago por deporte. Pues es que no tiene, ahí no, todo eso no tiene, no, ¿cómo le digo? El asunto es, mire, tenemos que entender esto y tenemos que partir el mundo en dos: el mundo occidental, ¿sí?, y el mundo oriental. Dentro del mundo occidental, el pensamiento es de que se divide la vida aquí, y que lo que hacemos nosotros y la parte corpórea se divide y se separa de todo lo que tiene que ver con la fe. Por eso es el dualismo, es decir, tú haz lo que quieras. Y por eso decían muchos, no, pues yo soy cristiano, pero se iba con las prostitutas o los prostitutos. Y no tiene nada que ver, al cabo, que qué le hace. El espíritu es bueno, ¿sí? El alma es buena. El cuerpo, pues es el cuerpo. El cuerpo es la prisión del alma, decían. Entonces, por eso también a la hora de que hablaban acerca de la resurrección les chocaba, porque ellos entendían y veían y creían firmemente que el cuerpo era simplemente una prisión de la que se tenían que deshacer. Y los orientales no, lo veían como algo integral. Lo que yo vivo aquí es en honor a mi Dios. Todo lo que yo vaya a hacer va a ser para honrar. Todo lo que tenga que ver con eso, con mi vida. Y eran invocaciones que se hacían, todos esos tipos de cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque la verdad es que muchos empiezan jugando y quedan atrapados. Yo les puedo contar varios casos que hemos tenido. Sí. Hace unos días una persona se me acercó y me dijo, tengo una consulta. No es cristiana, ¿no? Esa persona. Tengo una consulta, pues que mi hija dice, siempre ha sido muy sensible y está viendo cosas ahí en la casa, sombras, y ya no puede dormir, se despierte con miedo, siente, o sea, que la empujan y es así. Y cada vez está aumentando. Y muchos empiezan con, pues vámonos a la fiesta. Y ahí en la fiestita, ¿sí?,
Al cabo, pues vamos disfrazados, poquito, está bonito, está sano el ambiente. Pero ahí a alguien se le ocurre sacar una ouija. O, ¿cómo se llama lo del Charlie? Charlie, el juego ese. ¿Sí saben de lo que estoy hablando, va? U otras cosas. Y empiezan a hacer invocaciones y al ratito quedan enredados en todo eso. Al ratito se empiezan a ser oprimidos. Incluso empiezan a ser molestados y atemorizados por espíritus inmundos, oyendo voces, y otros terminan endemoniados. Hace algunos años tocó tratar era una, pues ya ahorita ya no está adolescente, ¿no? Es una mujer joven, pero tendría como unos 14 años, 15 años cuando mucho. Y ella sus papás le hablaron acerca, no tuvo un ejemplo muy acá, ¿no? Pero le hablaron acerca del Señor y ella decidió meterse en toda la onda esa gótica y medios darquetos y todos esos rollos, ¿no? De que hay que sufrir para merecer y que ondas de esas, ¿no? Y al ratito ya estaba toda preocupada porque todo el día estaba escuchando cosas y agresiones, y en su cuerpo de repente ya amanecía con un rasguño, y ya amanecía acá, y de estar viendo, estar ahí y que se prendía la tele estando desconectada. Cosas fuertes, sujetos a temor. Yo le dije, bueno, pues fulanita, pues tú sabes, esto se trata así, así, así. Aquí hay dos caminos, ¿verdad? Y si no estás bajo el dominio, si no estás bajo la autoridad, bajo el señorío de Cristo, pues estás bajo el señorío del diablo, punto. Eso es lo que la Biblia enseña. No hay más, no hay una tercera, no hay limbo, no hay nada de eso. Sí, purgatorio tampoco, ese es un invento recaudatorio. Sí, pero ¿sí me explico con todo esto? Sin embargo, ella dijo, no, ¿sabes qué? Les tengo mucho miedo. Les tengo miedo. Entonces, mejor que ellos me protejan. Sí. Y eso pasa. Vengan a Isaías 28, por favor. Isaías 28. Versículo 15. Vean qué reclamo tan fuerte. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros. Es decir, cuando venga algo malo, eso no nos va a pasar, porque tenemos pacto con la muerte. No llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Miren, esto no quiere decir lo que tenemos que entender. Esto no está diciendo de que la gente diga, me amparo en la mentira, pero eso es lo que hacen a fin de cuentas. Eso es lo que se hace. Eso es cuando se ponen bajo, no, miren, es que aún todo el rollo de los amuletos. ¿Cuántos traen algún billete de $2 ahí? ¿Algún trébol de 4 hojas enmicado en la cartera? ¿No? ¿Tampoco? La estampita de lo que sea. Y fíjense, toda esa confianza, unos, repito, de manera consciente, otros de una manera inconsciente, pero sometidos a la protección de la muerte. Me someto a la muerte, que la muerte me proteja. Es decir, es todo lo contrario a que me cubra la vida. ¿Quién es la vida? Ok. Más adelante,
En el versículo 18 habla el Señor de que ese pacto será anulado. Es decir, en el momento de confiar en Él, para quienes están con esa pues con esa carga en su corazón, que dicen, no, es que ahora sí que nadie me puede ayudar, esto me da mucho miedo y nadie me puede ayudar. Claro que sí, claro que sí, hay quien tiene poder para romper eso. ¿Me explico? En Hebreos capítulo 2 versículos 14 y 15, vayan ahí conmigo, porque todo esto que está hablando aquí, de que el poder de la muerte, que el pacto con ella será anulado, eso está perfectamente en línea con lo que el Nuevo Testamento enseña. Está perfectamente en línea con la obra de Jesucristo. El versículo 14 de Hebreos 2 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, entendemos es un hebraísmo para decir humanidad, o sea, los seres humanos, Él también, hablando de Jesús, Él también participó de lo mismo. Es decir, el Hijo de Dios se hizo hombre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la encarnación del Hijo de Dios? Destruir la muerte. ¿Por medio de qué? De la muerte. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo también les dice ahí a los corintios, ¿verdad? Se entiende que es una metáfora, pero le está diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? No está invocando a la muerte. O sea, no le está: ¿dónde estás? A ver, aparécete aquí, ahorita te voy a poner una recia, que no sé qué, porque yo traigo el poder, yo traigo la unción. No está para nada tratando de eso. Simplemente está exaltando al Señor cuando dice: sorbida es la muerte en victoria. O sea, lo que está diciendo está hablando, el contexto es la resurrección. O sea, hay un canto que dice: el enemigo ya fue vencido, la muerte no te pudo detener. ¿Lo ven? Dice: y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sí? Durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Por el qué cosa? El temor a la muerte. ¿Sí? Temor a la muerte. Pero qué maravilla, ¿no? Que el Señor venga y traiga libertad de todo eso. ¿No le dan gracias a Dios por eso? Es que Él ama la vida. Él ama la vida. Es muy obvio que uno de los recursos más importantes, ya estamos yéndonos casi al final, de parte de Satanás, que él tiene para embaucar a la gente, es precisamente la religión popular. ¿Cuántos entienden lo que es el sincretismo? Sincretismo es la unión o es la mezcla de corrientes contrarias, de valores contrarios, ¿sí? Es decir, no es de que me mantengo acá, es una mezcla. Miren, es eso que la Iglesia Católica Romana ha hecho a lo largo de toda su existencia. En estos próximos días hay lugares, por ejemplo aquí en México, en donde todo el pueblo está dedicado al culto a la muerte. Hay panteones ahí y que se convierten todo en un solo altar, y va gente de un montón de lugares, y es toda una celebración y borracheras y todo lo que usted se puede imaginar. Pero culturalmente hay todo un programa ahí. Pregunta: ¿quién es el mayor auspiciador, se dice, o patrocinador de todo eso? ¿En dónde se llevan a cabo todos esos festivales? Generalmente en los atrios, ¿verdad?
generalmente, ahí. Y es esa mezcla. Bueno, ya no se llama Huitzilopochtli, ahora le vas a llamar la Virgen de los Molcajetes. Ahora ya no es esto, ahora le vas a poner así. Miren, en muchos lugares, yo he sabido esto, por ejemplo, no hace mucho, en Michoacán, por ejemplo, por un pastor, que luego en algunas de las iglesias, pues obviamente llegaban y esclavizaban a los nativos, porque eso es lo que hacían, ¿sí? Los esclavizaban y construían. Entonces los nativos agarraban y escondían ahí sus estatuillas y sus ídolos en los muros de la iglesia. Entonces ellos decían que cuando ellos iban ahí a la iglesia, ellos no iban a adorar, ellos iban a adorar a sus deidades, ¿sí? A sus dioses. Entonces hay mucha práctica en todo esto. Miren, no, esto que estoy diciendo y esto que voy a decir no es porque la iglesia católica me caiga gorda, ni nada de eso, ni porque le estás atizando. No es la intención, no es el deseo jamás ofender, no. Pero sí tenemos que ser muy claros en todo esto, porque precisamente todo eso, mis amados, ha llevado a desviarse de Dios a millones y millones y millones de personas, porque no se les habla la verdad, no se les predica la palabra de Dios. Y sin duda, miren, ellos no solamente autorizan la invocación de los muertos, ¿sí? Lo cual está prohibido por Dios, pero lo promueven. Forma parte, déjeme decirle de esta manera, la necrolatría forma parte de la doctrina de la Iglesia de Roma. ¿Por qué dices eso, pastor? Aguántame tantito. ¿Qué hay de, pues tú ora a la Virgen María, o a San Pablo, o a San Pedro? Ahora escúcheme bien, no tengo nada en contra de María, fue virgen en el momento de la concepción, ¿me explico? Fue virgen, o sea, ahí, es decir, si la Virgen María hubiera sido fornicaria o no estuviera su vida en orden, pues Dios escoge a otra chava. ¿Sí me explico? Tampoco está hablando de un mérito de ella, fue una gracia, pero ella entendía esa gracia y bueno, caminó y vivió y bien, y el apóstol Pablo también. Pero escúchenme, ellos ya murieron, ellos ya no escuchan. Y todo esto tiene que ver con una antiquísima tradición, ¿sí? Que era el culto a los ancestros, y que no es privativo nada más de Roma, en todas las culturas lo hacían, el culto a los ancestros. ¿De dónde cree? Bueno, déjeme replantear, me voy a rewindar para atrás. ¿Ha escuchado usted alguna vez eso de, bueno, pórtate bien y no te preocupes que tu mamá o tu abuelita o tu tío o tu hijo o lo que tú sea está allá en el cielo cuidándote? ¿Han escuchado eso? Ya es otro ángel que está allá para cuidarte. Pues mire, si murió en Cristo, está allá, pero ya no lo ve. Y está tan a gusto que no hay absolutamente nada que lo mortifique. No se puede mortificar con las broncas en las que usted y yo andamos. Ya no se puede. Pero esa idea está ahí. Y háblale. ¿Y cuántas canciones hay? ¿Y cuántas cosas que le hablan a la mamá muerta, al papá muerto, al hijo muerto? Ay, pero es que el dolor de uno, no, yo no estoy menospreciando eso, y estoy consciente de eso. Debe de ser algo muy doloroso, por ejemplo, que un hijo fallezca, debe ser para volverse loco. No lo sé, ¿verdad? Y no quiero saberlo.
Y sabes que la muerte de alguien cercano a ti es muy dolorosa. Pero ya se murió. Ya no hay nada más que hacer. Bueno, toda esa idea, ¿sí? Que hasta los sentimientos, ay, cómo no, y qué bonito, qué bonito, qué bendición, dicen. Y se les empieza a invocar. Y por ejemplo, en el caso de los santos, ¿no? A lo mejor hay 2, 3 ahí que, bueno, San Antonio de cabeza. ¿Sí entendieron los que entendieron? Pero pidiéndoles, haciendo invocaciones a alguien que está muerto, que no escucha. Y escuchan bien, se les atribuyen precisamente cualidades y perfecciones que son solamente de Dios. Porque alguien que está aquí le empieza a pedir al santo que quiera, y otro que está al otro lado del mundo le empieza a pedir al mismo santo, aunque haya sido una persona muy piadosa, y está esperando y piensa y cree que le escucha y que le contesta. Y se le asigna ese poder es omnipresente. Y omnipresente, mis amados, solamente Dios. Satanás no es omnipresente. Se tiene que desplazar. Él no es omnipresente. Solamente Dios. Y se les atribuye omnipotencia, porque se les pide: hazme el milagrito. Y luego dicen: es que sí me hizo el milagro. Una pregunta, siendo honestos, y repito, no es por desacreditar, no es desmeritar, pero es simplemente algo que es una aberración para Dios. Ahí le están pidiendo al san que quiera, o a la santa que quiera, y le pidió con fe, ¿sí? Y dice, y me lo concedió. Pregunta: ¿quién se lo concedió? ¿Quién cree usted que se lo haya concedido? ¿Quién cree usted, de quién cree que vino esa, entre comillas, bendición? Si es que sí le contestó. Es que yo le estaba pidiendo trabajo y me lo dio. Le estuve pidiendo por la salud de mi mamá o de mi papá o de mi esposo, de mi hijo o de mi hija, lo que sea, y lo sanó. Bueno, ¿quién cree que lo hizo? ¿Dios? O sea, esa es una obra de Dios. Esa es una obra que Dios hizo por la mediación ¿de quién? ¿De un demonio? Por el amor de Dios. ¿Está claro el asunto o no? ¿Sí o no? Entonces, en ninguna parte de la Biblia nos dice que los muertos actúan como intermediarios entre Dios y los hombres. En ninguna parte. Nosotros tenemos solamente un mediador. Hay solamente un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo. Pregunta: ¿por qué? ¿Por qué Él es mediador entre Dios y los hombres? Porque está vivo, mis hermanos. Porque Él resucitó. Porque Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Ningún muerto otra vez, ¿no? No escuchan, no. Pues no, ya, ahí muere, ¿no? Ese papel solamente le corresponde a Dios. Ese papel solamente le fue dada a Jesucristo. Ciertamente Él nació, se encarnó en una virgen, y el nacimiento fue virginal. Solamente Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, ¿sí? Vivió una vida inmaculada, es decir, sin pecado. Jamás pecó. Él fue crucificado por nuestros pecados. Él murió en lugar nuestro, ¿sí? Fue puesto en una tumba, que por cierto está vacía, porque Él resucitó.
no solamente fue visto así como, ay, mira, no, estuvo por 40 días, mis amados, por 40 días después de resucitado con los discípulos, y llegó a tener a más de 500 testigos a la vez. Eso es lo que dice la Escritura. Si un testimonio es suficiente con 2 o 3 testigos, ¿sí? O sea, un asunto se podía resolver habiendo 3 testigos. Con 500 ya lo hace bastante sólido, ¿no? Hace bastante sólido el caso. Estuvo con ellos 40 días. Estos que estuvieron con él lo vieron ascender al cielo. Si ellos vieron cuando hasta que lo perdieron de vista. Y ahora, mis amados, él está a la diestra del Padre. ¿No le dan gracias? Por eso hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y él es el Hijo de Dios. Él es Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay nadie más que pueda tomarse o tener esa capacidad. ¿Sí me explico? Porque Él está vivo. Ahora, entendamos esto: nosotros podemos interceder por los hombres. Véngase los miércoles. Esto es orar por ellos, es interceder por ellos, pedir a favor de ellos delante de Dios, porque estamos vivos. ¿Sí o no? O sea, no estamos hablando de ser los intercesores en el nivel del Señor Jesucristo, porque ese es otro asunto. Sí, pero podemos interceder a favor de ellos. ¿Sí o no? De hecho lo hacemos, ¿no? Oye, ahí en el chat, ahí fulanito tal está enfermo, pues a orar. Estamos intercediendo, estamos rogando a favor de Dios. Pero no son los muertos los que lo están haciendo. Entonces vámonos para el final. Yo quiero invitarle a que medite en esto, ¿sí? Si en algún momento por allá, en alguna parte de su cerebro, ha llegado a pensar que esto es algo inocente, la celebración de los muertos, si es algo divertido, ¿sí? Que no tiene nada de malo, pues solamente una tradición. No, yo le quiero invitar a que medite en eso y que cambie su manera de pensar y que le crea a Dios, ¿sí? No es algo inocente, no es algo neutral, no es algo divertido. Es una trampa en la que muchos caen, ¿sí? Es una trampa en la que muchos caen. Y Dios quiere librarnos de todo eso. Y Dios quiere que caminemos libres. ¿Cómo la ve? ¿Está aprendiendo algo? ¿Aprendió algo hoy? ¿Por qué no nos ponemos de pie y le damos gracias?